Sí, buenas tardes. Iniciamos la jornada en la tarde de hoy, este penúltimo día del seminario sobre Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, repensar Latinoamérica entre los siglos XIX y XXI. Obviamente hemos desarrollado a través de panel de expertos e invitados toda una garantía de documentos e información que nos permite a nosotros abrirnos el campo de seguir en ese proceso de investigación. Adicional a ello, quiero reiterar lo que había dicho el profesor Orestes, inicio del seminario, de nuestros patrocinadores BIEX, UPI, IH, UP, Senacid, Tecnología Educativa, Dirección de Cultura, BIEX, igualmente Supermercado Rivas Smith. Agradecemos también la colaboración de los iniciadores de este seminario a través del Departamento de Historia, bajo la dirección de la doctora Fermina Santana, directora de escuela, la profesora Mirna Ortiz Sauri, el profesor Félix Chiru también como colaborador impulsador del seminario y el título tan interesante que nos mueve hoy. La tarde de hoy tenemos la grata visita de el señor Sebastián Chul, e igualmente nos visita por parte de la autoridad del Canal de Panamá el licenciado Javier Jo, y en ese sentido van a desarrollar para la tarde de hoy, el panel entre el Tren Maya, el Canal de Panamá y los canales secos, los desafíos del comercio mundial. Obviamente es un tema muy interesante, toda vez que cuando escuchamos hablar de canales pensamos obviamente en canal marítimo en este sentido, pero sabemos que los canales pueden ser marítimos, fluviales, pueden ser también de tipo natural, pueden ser también artificial, en el caso particular de Panamá, que tenemos un canal interoceánico. Y al igual que otros canales, obviamente, partir de la premisa de dos elementos fundamentales: los estrechos y canales. Los estrechos y canales siempre han sido motivo de disputa, de problemas internacionales, geopolíticos, no solamente a nivel del lugar donde se circunscribe, sino también a nivel internacional. Tal es el caso de 1956, el canal de Suez, con su nacionalización por parte de Abdel Gamal Nasser, que impulsa también un poco esos procesos que se dieron de lucha que se dieron en nuestro país. El canal de Panamá, obviamente, que sabemos que a lo largo de todo el siglo XX, inclusive iniciando el siglo XIX, la situación que generó como un sistema de ruta, un sistema de tránsito. Al igual que tantos otros, el canal de Johore en Singapur, el canal de Kiel en Alemania, o sea, una gran cantidad de canales que de una u otra forma. Y aunado a esto, y tomando en cuenta el tema sobre el Tren Maya, que es un canal seco también interesante, importante hacia el sur de México, y tomando en cuenta pues los desafíos que tiene el Canal de Panamá, lanzo esa pregunta pues. Pero antes de ello quisiera pues hacer un reconocimiento para que conozcamos la hoja de vida de nuestro invitado Sebastián Chul, que está hoy en la República de Argentina, desde allá así que para que sepa pues que estamos aquí anuentes a sus ideas y a sus planteamientos. Es licenciado en Sociología por la Universidad de La Plata, doctorando en Ciencias Sociales y becario doctoral de CONICET. Participa en el proyecto de investigación El Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial. Estudios de casos frente a las actuales tendencias hegemónicas, finalizando la especialización en estudios chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, e investigador del Centro de Estudios Chinos de la misma universidad y del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE. Es integrante del Grupo de Trabajo CLASCO, China y el Mapa del Poder Mundial y Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Sus áreas de trabajo básicamente se vinculan a la geopolítica, a la economía política internacional, sociopolítica, sociología política, relaciones internacionales. Sobre esta valiosa producción científica tiene numerosos trabajos académicos. Con ustedes, el licenciado Sebastián Chul. Básicamente la pregunta, licenciado, radica en el tema sobre
los desafíos de Panamá conforme al canal. Aquí está el licenciado Javier Jo también, que nos puede también ampliar en esa medida en función de sus comentarios. Los desafíos del canal de Panamá, los desafíos de Panamá frente al Asia y a otros países. Ahora que estamos entrando, le informamos, pues seguramente estamos entrando a un nuevo sistema de gobierno, un nuevo gobierno, así que hay nuevos planteamientos, nuevas ideas, y quisiéramos saber cómo ve usted el caso particular de Panamá en función de esos desafíos, hablando también de la llamada ruta de la seda y Panamá, en función de China hoy. ¿Qué nos puede plantear al respecto? Nos gustaría, pues, para generar pues esa discusión, también invitamos al público, aquellos que quieren conversar, aquí en el micrófono, para que los que nos escuchan a través de nuestros canales puedan escuchar sus preguntas y planteamientos. Señor Sebastián Chul, ¿qué nos dice entonces al respecto? Bueno, primero, muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias al Departamento de Historia, a la Facultad de Humanidades y a la Universidad de Panamá por la invitación a participar de este evento tan importante, que recuerda también una fecha trascendente en la historia de América Latina y el Caribe. Creo que en función de la pregunta que vos hacías, creo que hay que contextualizarla y enmarcarla en los actuales procesos de cambio geopolítico que trasladan los centros de dinamismo económico global de algunas regiones a otras y que tornan estratégicas otras regiones, en este caso del sur global o de América Latina y el Caribe en particular. En específico, me parece importante señalar el nuevo rol de China en la dinámica global, enmarcado en un traspaso del centro de gravedad de la geopolítica desde el Atlántico Norte hacia el Océano Pacífico, en donde por un lado China se muestra como uno de los principales centros dinámicos de la economía mundial, pero que también este proceso va acompañado del ascenso de otros países y estados, como por ejemplo la India o el sudeste asiático en general. Lo mismo podemos hablar de Japón, Corea del Sur, potencias ya establecidas, pero que toman un nuevo vuelo en sintonía con estos procesos de cambio. Digamos, una China que se ha transformado en los últimos 15 años en el motor de la economía global, producto del ser el centro industrial más importante del mundo, es el país en donde mayor manufactura se produce en el mundo. Producto de esto, pero también del ascenso de su economía, China es hoy el principal exportador mundial de mercancías y también lo es en el rubro de importaciones de mercancías, es decir, China es el país que más le compra y que más le vende al mundo, y esto hay que analizarlo también a la luz de las cadenas globales de valor que han ido acrecentándose en los últimos años, la diversificación de la producción, la descentralización, la deslocalización del capital económico, que han encontrado en China y en el Asia-Pacífico condiciones mucho más lucrativas para la producción. Esto de alguna manera reposiciona a China en el escenario global y nos obliga a mirar las nuevas dinámicas del comercio de la región de América Latina y el Caribe, en específico con el país asiático, teniendo en cuenta algo que es hoy una realidad concreta, que es que China es el primer o segundo socio comercial de gran parte de los países de América Latina y el Caribe. Además, esto también se visualiza en el rubro de inversiones, en donde si bien China aún no es uno de los inversionistas más importantes, todavía, por lo menos en general, de la región, ocupa un lugar muy por debajo de los Estados Unidos y la Unión Europea. China sí está creciendo en cantidad de inversiones en la región, en áreas estratégicas y de recursos naturales, como por ejemplo el litio o los propios proyectos de infraestructura, pero también ha crecido una suerte de relación geopolítica entre China y los distintos países de la región que se expresa, por ejemplo, en el rompimiento de relaciones diplomáticas que muchos de los países, principalmente de Centroamérica y del Caribe, han hecho con la República de China, es decir, con Taiwán. Han dejado de reconocer a Taiwán y han pasado a reconocer diplomáticamente a la República Popular China, básicamente porque la situación de China no es la misma que la que hace 30 o 40 años. China hoy es un país en donde se expresa la dinámica del comercio mundial y es uno, digamos, ofrece posibilidades importantes
de inversiones y de comercio, siempre y cuando se han tratado todo esto adecuadamente. Además, China ha establecido foros de cooperación específicos con la región, como por ejemplo el foro China-CELAC, en donde se establecen allí los principios generales de la cooperación que la región puede hacer valer en su diálogo bilateral o multilateral con China, ¿no? Los principios de beneficio mutuo, de transferencia tecnológica, de respeto por los modelos de desarrollo adoptados por cada país, son principios que están plasmados en un papel y para que no sean letra muerta, la región tiene ahí los insumos para hacerlos cumplir y llevar una relación de mutuo beneficio con la República Popular China. Tenemos también los ejemplos de los tratados de libre comercio que China ha impulsado con varios países de la región, pero principalmente con países del Pacífico, o con costa del Pacífico, porque son los que China ve como posibilidades de alianzas más importantes, producto de esta reconfiguración del epicentro geopolítico global del Atlántico al Pacífico. Digamos, además a esto podemos sumarle, que vos lo mencionabas, el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, digamos, o como se ha llamado anteriormente, la nueva Ruta de la Seda, en donde China se propuso destinar cientos de miles de millones de dólares para la construcción de proyectos de infraestructura y otros acuerdos de cooperación que abarcan lo cultural, lo comunicacional, lo tecnológico, lo ambiental, lo sanitario, entre muchos otros rubros, y en el cual, si bien en una primera etapa esta iniciativa fue presentada en 2013 por Xi Jinping, es decir, cumplió 11 años, más de 150 países del mundo ya se han adherido a la iniciativa, pero recién en 2018 Xi Jinping dijo que América Latina era una parte, una extensión natural de la iniciativa de la Franja y la Ruta e invitó a los países de la región a adherirse. De 2018 a esta parte, es decir, desde hace 6 años, 22 países de la región se han incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Creo que es importante tener estas características en cuenta para visualizar el rol de China, el rol que China está cumpliendo en el escenario global, la importancia que está teniendo hoy en día en el escenario geopolítico y la necesidad de los países de la región de poder conceptualizar qué tipo de diálogo bilateral podemos tener con China, porque esto luego se expresa en las inversiones, se expresa en el comercio, se expresan las características de las obras de infraestructura, pero también es fundamental la promoción de instancias de integración regional, digamos, porque no es lo mismo negociar y dialogar con China en términos de país-país, en donde existe una disparidad de poder enorme entre China y los distintos países de la región, pero eso puede equilibrarse si América Latina constituye instancias fuertes de integración para poder promover acuerdos de intercambio bilateral, comercial, acuerdos de cooperación en inversiones entre la región y el país asiático. Creo que en este marco, en donde China adquiere una importancia fundamental en el orden geopolítico internacional y esto trae aparejado un aumento de las tensiones, es importante ver o conceptualizar cómo la región lleva adelante estas tensiones, porque lo vemos sobre todo en América Latina en los últimos años, cómo Estados Unidos ha intentado frenar cualquier tipo de avance de acuerdos de cooperación con China, teniendo en cuenta la presencia o el aumento de la presencia de China en la región que mencionábamos anteriormente, ¿no? China como primer o segundo socio comercial, China como inversor en infraestructura, y creo que para los Estados Unidos es especialmente preocupante porque China ha promovido una integración infraestructural o una integración basada en la infraestructura que permite potenciar este comercio bilateral, digamos, las inversiones en infraestructura que generalmente se enmarcan en la iniciativa de la Franja y la Ruta tienen que ver con la conectividad de las infraestructuras y a su vez cómo se potencia el vínculo comercial con China, ¿no? Estamos hablando de la construcción de carreteras, la construcción de aeropuertos, la construcción de vías ferroviarias que generalmente culminan en puertos, que son otro de los rubros en donde China ha invertido grandes cantidades de dinero, en el rubro energético. Digamos, tuvimos el caso, por ejemplo, mencionábamos antes, grandes puertos que China ha invertido, como por ejemplo el puerto de Chancay
en Perú o el propio puerto de Santos en Brasil, digamos, con el objetivo de generar un paso bioceánico entre Brasil y Perú, o incluso entre Brasil y Chile, que pase por Bolivia y que pase por Argentina, para incentivar el diálogo comercial con China. Y en este marco, como para ir cerrando una primera intervención en función de la pregunta, creo que en este marco vemos 4 grandes desafíos del comercio mundial para América Latina y el Caribe. Por un lado, la agudización de las tensiones geopolíticas, digamos, producto del cambio del centro del dinamismo económico global, desde las potencias del norte global o desde las potencias del G7 hacia lo que podemos denominar el BRICS, con China como el principal país destacado, que en realidad es una manifestación de un proceso estructural, de una transición histórica, es decir, no es un fenómeno coyuntural, hacia un nuevo orden internacional, podemos llamarle post-occidental. En este contexto, las tensiones geopolíticas y estratégicas toman formas que son potencialmente nocivas para el diálogo comercial, como por ejemplo, bueno, la propia guerra comercial o la imposición de aranceles y barreras comerciales, sanciones, todo ello lo que reduce el flujo de mercancías y aumenta los costos para los consumidores. Lo hemos vivido en la región durante la pandemia de COVID-19 y más recientemente a partir de las sanciones, luego de las sanciones y de los conflictos desprendidos de la guerra en Ucrania. En segundo lugar, otro gran desafío son los nuevos ciclos tecnológicos, digamos, que tienen que ver con una reconfiguración de la dinámica comercial y la necesidad que tiene la región de acompañar los procesos de cambio tecnológico, lo que requiere una masiva inversión estatal en estos procesos. Por otro lado, un concepto que me parece importante y que es un desafío es la brecha de infraestructura que existe en la región de América Latina y el Caribe. Digamos, según la CEPAL, los países de la región destinan entre un 2 y un 3% del PBI anual en infraestructura, cuando se necesitaría más del 5% de inversión anual del PBI en infraestructura para cerrar esta brecha, una brecha que impide la constitución de una infraestructura adecuada y eficiente de puertos, carreteras, ferrocarriles, otros sistemas de transporte, que pueda agilizar el comercio transfronterizo y disminuir los costos logísticos. Y por otro lado, un cuarto desafío, la ausencia de estrategias efectivas de integración regional, digamos, que permitan no solo una integración de carácter ideológica, sino también una integración práctica, digamos, que incluya la promoción o el abordaje de regulaciones comerciales conjuntas, normas sanitarias y fitosanitarias conjuntas, requisitos legales establecidos colectivamente, muchas de estas cuestiones que dificultan el comercio interregional, y esto se manifiesta en el aumento de los costos y hace más plausible la necesidad de impulsar estrategias conjuntas. Creo que para cerrar esta primera intervención, los cambios que atraviesa el orden geopolítico ponen a América Latina y el Caribe en general y a determinadas regiones, como pueden ser el Canal de Panamá o los puertos ubicados en la costa Pacífico, o incluso acá en Argentina lo hemos trabajado mucho, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, actualmente ocupadas por una base militar de la OTAN, incluso hacia la proyección hacia la Antártida. Creo que son territorios muy importantes a tener en cuenta para poder sortear y ser protagonistas en esta ola de transformaciones que atraviesa el orden internacional. Muchas gracias, licenciado Schulz. Muy cierto, esos cambios en materia geopolítica que se han dado en los últimos años han sido muy, por decirlo de alguna manera, en el campo internacional, visto desde numerosos ángulos, y creo que cada país debería estar preparado para afrontarlos, y más en el caso particular nuestro, Panamá, que contamos con un canal, con una vía interoceánica que podríamos decir de primer orden y que presta servicio internacional en ese campo, ¿no? Y nos mantenemos bajo también el ojo y el espíritu
en ese sentido también con las situaciones bélicas que se están dando. Tenemos también el licenciado Schul, quienes nos observan por las plataformas y presentes en la tarde de hoy, al licenciado Javier Jo, de la Autoridad del Canal de Panamá. El licenciado Javier Jo cuenta con una licenciatura en Economía, Estudios de Economía de Universidades de los Estados Unidos, trabajó en la Presidencia de Asuntos Corporativos de la Autoridad del Canal de Panamá. Adicional a eso, ha realizado investigaciones de mercado, no solamente nacional, sino también internacional, y se especializa en temas del segmento de granelero seco y especialmente en temas de grano, en cuanto a lo que responde al tipo de mercancía que pasa por el Canal de Panamá. Con ustedes le dejamos pues con las impresiones del licenciado Javier Jo. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, como mencionó el licenciado Schultz, habló sobre el centro gravitacional del comercio mundial. Efectivamente, sí hay un movimiento hacia el oeste. Existe una teoría que se llama el West Line, la teoría de moviéndose hacia el oeste, del profesor Martin Stofford, que él habla de los centros de comercio se han movido desde el Medio Oriente, por el Mediterráneo, hacia Europa, después América del Norte, y ahora se dirige hacia el Pacífico, efectivamente hacia China y el área del sureste de Asia. Eso es muy importante y ese es un evento que nosotros en el Canal de Panamá es muy importante tomar en cuenta. Mencionaron el Canal de Suez. Efectivamente, recuerdo unas investigaciones que con el cierre del Canal de Suez del 56, con la nacionalización, uno de los efectos que tuvo ese cierre en el 56 fue que se crearon los primeros buques, los grandes tanqueros, le llaman Very Large Crude Carrier, y los Ultra Large Carrier, precisamente porque es una ruta muy importante del petróleo, de la energía, y entonces para evitar ese cierre, entonces construyeron esos grandes buques que daban la vuelta al Cabo de Horno para llevar combustible desde el Medio Oriente hacia Europa y quizás hacia Asia. Así que eso fue un evento que impulsó mucho el engrandamiento de los buques hacia más grandes. Efectivamente, la influencia de China ha ido creciendo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el canal ya en el 2000, que Japón todavía era el segundo principal usuario. Estados Unidos siempre ha sido el usuario número uno. Primero lo fue antes a través del comercio intercosta de Estados Unidos entre la costa este y la costa oeste, pero después cambió hacia lo que es la costa este de Estados Unidos y el Golfo a Asia, que era Japón el principal cliente del canal, hasta, digamos, comienzo del los años 2000, que con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, entonces China se fue convirtiendo y pasó a Japón como el segundo mayor usuario del Canal de Panamá. Efectivamente, China exporta muchísimos bienes, carga contenerizada, manufacturas, productos acabados de alto valor, hacia la costa este de Estados Unidos, que es nuestro principal destino, y importa muchísimo grano, especialmente el frijol de soya, desde el Golfo hasta ese país, y también ha habido muchas importaciones de maíz de parte de China, pero también existe una gran competencia en cuanto a la soya de parte de Brasil, especialmente en la temporada baja de grano de Estados Unidos. Entonces Brasil normalmente exporta durante esos meses y hay una estacionalidad en ese aspecto. Bueno, es importante las inversiones en tecnología. Nosotros en el canal de Panamá, nosotros monitoreamos mucho los principales eventos de canales secos, por ejemplo, lo de Costa Rica, que ha hablado de ferrocarril de integración, Honduras, el de México, que es, digamos, el que está más cercano a la realidad, por decirlo de una forma, es el Tren Maya y el Tren Interoceánico, que son dos proyectos, uno turístico y el otro que la intención es tratar de hacer transbordo de carga, posiblemente compitiendo con el canal seco que hay ahora mismo aquí en Panamá.
Eso es muy importante. También en Colombia hablan también de trenes interoceánicos. Yo recuerdo hace unos años que hice una visita a Colombia, que ellos tenían tren interoceánico, existía, pero a causa de que la falta de mantenimiento, entonces ese tren, digamos que dejó de existir, no movía la cantidad de carga que necesitaba, pero el nuevo gobierno está tratando de incentivar esa vía o crear nuevas, otro tren interoceánico por la región de Urabá, que nosotros también estamos enterados, y también sobre el puerto de Chancay, que es una inversión muy importante de China. Posiblemente es la inversión de China más importante directamente lo que es un puerto en la América del Sur. Y bueno, es muy importante también la inversión de China en Brasil. Mineral de hierro de Brasil, aunque prácticamente no transita por el canal, pero Brasil exporta mucho mineral de hierro a China. Usan unos enormes buques de 400.000 deadweight. Son enormes, son calando 23, 25 metros de calado, comparado con el máximo del canal de Panamá de 15 metros. O sea, son 10 metros de diferencia de calado, y directo, que son viajes directos a Asia, y compite con Australia, que está mucho más cerca. Por eso que necesitan este buque tan grande para competir, el mineral de hierro de Brasil sea competitivo allá en Asia, en China. Y bueno, Brasil y entonces China tiene importantes inversiones en Brasil, porque es un importante proveedor de materias primas para China. Como usted dice que de repente la demanda y el crecimiento de la actividad marítima en función de esas dimensiones de los buques en manga y eslora, o sea, ancho y largo, para los efectos, el canal de Panamá estaría preparado para eso, usted que trabaja allá. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que enfocarnos, nosotros no podemos acaparar todo, por decirlo así. Tenemos que concentrarnos en cuáles son nuestros principales mercados. Nuestro principal mercado es la carga contenerizada, así que no creo que vayamos a tirar, digamos, en términos de buques de portacontenedores arriba de los 18.000 teus, porque se están haciendo buques ya de 24.000 teus. Esos serían para rutas específicas. O sea, en realidad la determinación de los tamaños de buques va a depender de a qué ruta tú vas a servir, cuál es la intención, así como la estrategia de construir los buques de los operadores de buques, de los dueños de buques. Esa carga, licenciado, ya que menciona esa carga contenerizada, es básicamente asiática. También hay importante carga contenerizada de Sudamérica, sí, especialmente productos refrigerados, y también solamente de Vietnam, también existe, y del sureste asiático también. Ok. Sí. No sé, el licenciado Chul, si tiene alguna otra observación al respecto, y hay algo que me dejó un poco, no sé si al público y a los compañeros que están viéndonos a través de las redes, y es muy cierto, ¿no? Queremos, y estamos hablando de actividad y crecimiento en lo que es la actividad marítima, pero también tenemos que pensar en infraestructura, tenemos que pensar en personal y gente de mar. ¿Cuál es el tema? Muchas veces, y lo vemos en el caso nuestro, nuestras instituciones de educación superior, universidades y demás, y otros institutos, preparan a un personal, y lo preparan muy bien, en cuanto al manejo portuario, en cuanto al manejo administrativo de esto, infraestructura, pero hasta cierto punto como que eso no va de la mano con las decisiones gubernamentales o del Estado a través de los gobiernos, porque vemos que entonces lo que hacen es que no sé cuál es la tendencia de una u otra forma de estar hasta cierto punto colocando estas administraciones en manos privadas y no nacionales, sino extranjeras, ¿no? Y esas concesiones por mucho tiempo que no dan cabida a la cuestión. Yo creo que el gobierno tiene que ser responsable en eso, independientemente de lo que firma, con ojo de cirujano, observar que estamos firmando al darle una patente de corso a nivel internacional y no tener control, y como que
no solamente en el tema portuario, en el tema energético. O sea, y hay que ser cuidadoso con eso. Y entonces también fortalecer esa parte, ¿no? Y hacerle ver al Estado, a través de nuestros gobernantes, hasta cierta forma que el panameño, los nacionales se forman bien en muchos campos, en el campo humanístico, en el caso que nos ocupa a nosotros, y en otros campos tecnológicos y demás, y debe de tomarse en cuenta esa fuerza laboral. Y no lo vemos. Así que no sé si el licenciado... No, definitivamente. Licenciado Chulo, licenciado. Sí, definitivamente. Eso es muy importante, la educación, la preparación, y que, bueno, con los convenios, memorándum que se hagan, que se abran las oportunidades a la mano de obra panameña. Pero hay que estar preparado también. Licenciado Chul, en su país, ¿resienten esto? ¿Consideran ustedes eso importante? Porque es un fenómeno aquí en Panamá muy latente y me atrevería a decir que a nivel de América, en el ámbito de América Latina. Sí, creo que es un tema muy interesante el que vos planteabas, porque más allá de esto que venimos hablando, ¿no? Y que es un dato innegable, el protagonismo que ha ganado China en el ámbito que estamos hablando, ¿no? En el ámbito económico y comercial global. Es claro, miremos los indicadores que miremos. China se ha convertido en un imán del comercio, tanto receptivo como, o sea, tanto de importaciones como de exportaciones, superando a los Estados Unidos, superando a la Unión Europea, y estas dinámicas son estructurales, es decir, tienden a profundizarse más que a retrotraerse, digamos, más allá de crisis financieras globales, más allá de crisis de divisas, más allá de pandemias, más allá de conflictos bélicos. Estos sucesos profundizan todavía más estas tendencias de ubicar a China como uno de los motores principales del dinamismo económico global. Ahora bien, más allá de esto, la relación, por lo menos comercial, entre China y América Latina es una relación que está en construcción, digamos, y que tiene mucho para crecer, digamos. América Latina y el Caribe es todavía un socio marginal en términos cuantitativos de China. Digamos, China tiene grandes socios muy importantes, como por ejemplo Rusia, por ejemplo los propios Estados Unidos y su región más cercana, ¿no? Sudeste Asiático, Japón, Corea del Sur, sus países vecinos. América Latina está en proceso de crecimiento, pero todavía representa, digamos, menos de un 8% creo que en importaciones y 4% en exportaciones. Es muy bajo el nivel de comercio que China todavía tiene con la región, lo que no significa que ese volumen no sea estratégico, digamos, porque China hoy está buscando en la región determinados recursos que son imprescindibles para el sostenimiento de su modelo de desarrollo. Digamos, China es un país con 1.400 millones de habitantes que tiene solamente el 11% de su tierra cultivable. Digamos, China no es un país autosuficiente en términos alimentarios como sí lo es, por ejemplo, los Estados Unidos. China necesita comprar alimentos al mundo. Y América Latina es una gran productora de alimentos en ese sentido, sobre todo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero China también está buscando otro tipo de recursos estratégicos en la carrera tecnológica y ahí adquieren también relevancia a otros países, como por ejemplo el cobre en Chile, o el petróleo en Colombia y en Brasil, o el litio en Chile, Argentina y Bolivia. En ese marco, el crecimiento de la relación comercial entre China y América Latina va a tender a profundizarse en los próximos años, y para eso creo que es importante estar preparados para afrontar esa nueva realidad, digamos, haciéndonos preguntas, ¿no? Esta promoción para desarrollar este comercio, para profundizarlo, necesitamos inversiones en infraestructura. Bueno, esas inversiones, ¿qué relaciones van a promover a nivel global? ¿Relaciones de integración y desarrollo o de relaciones de dependencia? ¿Cómo rompemos la estructura desigual que hoy caracteriza nuestro comercio con China, en donde nosotros le exportamos recursos primarios, bienes primarios, y recibimos productos de media y alta tecnología?
bajo qué principios promovemos la inversión con China. Yo creo que son preguntas que nos debemos hacer, básicamente porque así también considero que estamos hablando de una potencia que promueve principios distintos a los que promovió los Estados Unidos y los que todavía promueve Estados Unidos. Si bien creo que es motivo de debate y creo que es algo que todavía estamos discutiendo en la región, creo que hay que pensar qué tipo de globalización promueve la República Popular China, porque entiendo que no es la misma globalización que propone los Estados Unidos. La globalización de China es una globalización muy distinta, digamos, es una globalización basada en el comercio, es cierto, en los intercambios culturales, pero no es una globalización universalizante como la que se propuso a partir de la década de los 90, no es una globalización que intenta borrar patrones culturales, no es una globalización que profundiza la dependencia de los centros de poder hegemónicos. Creo que son preguntas para hacernos en el marco de que vemos un proceso expansivo de crecimiento de China, vemos que seguramente en los próximos años vamos a experimentar un crecimiento todavía más del vínculo bilateral, tanto en comercio como en inversiones, como en financiamiento, y en ese marco creo que hay muchas preguntas que debemos hacernos y abordar colectivamente, digamos, es decir, abordar de forma integral dentro de toda la región. Licenciado, usted plantea algo bien interesante que nos llama la atención y es ¿qué queremos nosotros? ¿Un desarrollo económico per se o una integración de dependencia? Y tomando en cuenta esa integración de dependencia y lo que menciona usted con respecto a China, con ese 11% con respecto a su territorio agrícola, sabemos que China también en los últimos años ha tenido una tendencia también precisamente, profesor, de estar concesionando gran parte de su infraestructura y administraciones públicas a nivel particular, a pesar de ser, a nivel privado, a pesar de ser un país de corte socialista, vemos que es eso, pero es la tendencia y los programas, cómo ellos ven, a pesar de sus políticas, cómo ellos ven el mundo, cómo se va direccionando, ¿no? Entonces, nos preocupa es ver en qué modelo estamos nosotros. Y mire lo que dice usted muy bien, recursos naturales a nivel de nuestros países, en la mayoría del cordón tropical, se exportan y nos los traen nuevamente, se importan y nos los traen nuevamente también como ultraprocesados o procesados. Entonces, hay alguna situación allí muy interesante. Yo sé que usted lo maneja perfectamente y que el licenciado también lo maneja en función de la economía. ¿Cómo vemos eso? Bueno, lo que mencionó el licenciado Xu me hizo pensar el llamado nearshoring o friendshoring, que es una tendencia ahora de la manufactura, la producción de regresar a que esté más cerca a los mercados de consumo. En este caso, en nuestra región, Estados Unidos. Y muchas de esas inversiones ya están llegando a México. Y incluso son de empresas de China, en parte para tratar de evitar también los aranceles y también parte es una cuestión de inventario para tratar de responder más rápido a los cambios en la demanda, producto de lo que se aprendió durante la pandemia del COVID-19, que el abastecimiento de bienes se hacía muy difícil porque se dependía solamente de una sola fuente. Entonces lo que se busca es diversificar las fuentes, no depender de un solo lugar, y entonces y es una oportunidad para América Latina, para la región. Panamá puede montarse en ese tren del nearshoring, que para mí que es muy importante tomarlo en cuenta. Y también mencionó el profesor sobre la Argentina, la dependencia de China de los granos. Precisamente Argentina firmó hace poco un acuerdo con China para ellos poder China importar el maíz de Argentina. Así que sí, ellos son dependientes, aunque hablan mucho de que quieren tratar de aumentar su producción doméstica de grano, pero en realidad no tiene las ventajas que tienen otros países como Estados Unidos, incluso Brasil, para producir la cantidad de alimentos, de grano que requiere su población. Así que eso es importante. Queremos saber si el licenciado Schultz tiene algo que agregar también para darle paso al público en cuanto a si quieren hacer alguna pregunta al panel, se acerquen al micrófono, si quieren de una u otra forma hacer alguna observación o alguna idea. Profesor Oreste. Profesor Oreste, profesor del departamento Orestes Arenas. Buenas tardes, muchísimas gracias
el micrófono. Sí, decía buenas tardes y muchísimas gracias por las reflexiones que han estado compartiendo con nosotros. Y es sumamente extraordinario lo que he escuchado. Y digo que es extraordinario porque forma parte de nuestras meditaciones. Los Estados Unidos apostó siempre por la desintegración en América Latina. Nunca le importó ni le interesó el desarrollo de infraestructura como las ha enlistado Schulz, nuestro compatriota argentino, ¿no? Prueba de ello es que los Estados Unidos, cuando sale de Panamá, en función del tratado firmado en 1977, le deja a Panamá un canal obsoleto. Escucha esto, licenciado Schulz, ¿no? Los Estados Unidos le deja a Panamá un canal obsoleto. Y este pequeño país tuvo que endeudarse y pasar por escándalos financieros internacionales, ¿no?, para poder medianamente satisfacer las demandas, ¿no?, del paso por el Canal de Panamá. Esa ha sido la política de Estados Unidos. Usted ha enlistado un conjunto de proyectos promovidos por China en función de ese megaproyecto de la ruta, proyecto de la ruta de la seda. Y esos proyectos, ¿no?, coinciden con un sueño latinoamericano de integración. Yo quiero ver en estos proyectos una integración real, concreta, evidente, porque la integración en América Latina no podrá darse por decreto, por decreto ideológico, por decreto político, sino que la integración tiene que darse sobre bases concretas, Y el comercio que se plantea China a nivel internacional es un comercio con bastante equidad. La participación del capital chino en el mundo y en América Latina no promueve el saqueo per se, como lo ha venido haciendo los Estados Unidos. De tal suerte que gracias por compartir esas reflexiones con nosotros. Me ha parecido su análisis objetivo, muy objetivo. Y en cuanto al compañero vocero del Canal de Panamá, sí, representa el Canal de Panamá, los intereses del Canal de Panamá. Sí, esa es la situación del Canal de Panamá con relación a lo que está surgiendo en el Pacífico latinoamericano. Demanda eso, ¿no? Seguir privilegiando el desarrollo de estos recursos, puertos, canales secos, llámese como quiera llamarse, pero sí es evidente que nos hace falta bastante para insertarnos en esos esfuerzos centroamericanos, en esos esfuerzos mexicanos, en función precisamente de haber recibido un canal obsoleto. Entonces, gracias por lo que usted nos ha estado comentando y sobre todo usted, señor Schulz. Gracias. Vamos a escuchar primero a la profesora, después vamos con el profesor Jonathan, la profesora Aida Valdés del Departamento de Historia. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar también unirme a las felicitaciones por su excelente disertación, por todas esas reflexiones, ¿no?, en las que nos deja
un mensaje, pero mi pregunta es basada en la discusión de que cuáles son los desafíos frente a todo este tema que genera pues mucho interés a nivel internacional, que es el tema, no solo el tema de la sequía del Canal de Panamá, sino ese tema ambiental sobre las sequías que afectan a muchas partes del planeta. Entonces, mi pregunta en sí es si todo lo que se ha hablado acerca de todas esas promociones y todas esos avances, todos esos proyectos a nivel económico para superar de pronto el fallo del canal, etcétera, ¿qué hay de cara a todo ese progreso y todo ese avance que propone China o cualquier otro país que en su momento esté trabajando para fortalecer todos esos lazos económicos, todos esos corredores secos y todo lo demás? ¿Qué hay frente a el tema de la conservación de la biosfera, ¿no?, de los ecosistemas, de todo lo que afecta ese progreso en vías de un progreso económico? Es decir, nos estamos olvidando, creo yo, ¿no?, del desafío más grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos recientemente, de hecho, pues todo lo que ha acontecido con la inauguración del Tren Maya, del corredor que están haciendo, toda la afectación ecológica que esto ha significado, y todo lo que significa la devastación de todos esos proyectos que en un momento determinado sí, o sea, van enrumbados hacia un progreso, pero el desafío más importante, pienso yo, que es la conservación de los ecosistemas, de la biosfera, de todo eso que a la larga es lo que el ser humano necesita para poder realmente progresar, ¿no? ¿Qué hay de eso? O sea, es decir, no sé cuál es su opinión, ya sea el doctor Schul o usted, acerca de esa temática. No sé si de repente, disculpe, profesor, licenciado, el profesor Jonathan, para que los panelistas puedan recoger pues las impresiones de cada uno y hacer su exposición. Primero que todo, felicitarlos, muy buena temática, buena exposición. Voy a hacer una pregunta puntual. La ruta de la seda anteriormente era por tierra, ahora se pinta por mar, pero es un mar espinoso. Entonces, como el panel dice, geopolítica mundial, tiene que haber un escenario de disputa del poder, ya sea económico o político, y por ende de guerra. O sea, no podemos vivir a espaldas de eso. Esa nueva ruta de la seda tiene un problema grave, que es Corea del Sur, Taiwán, Japón, China e India. Y esa relación, yo quisiera saber si el canal o el compañero han previsto un posible escenario de disputa, bloqueo, y cómo afectaría eso el canal o las economías emergentes de América Latina. Gracias. Gracias, Jonathan. El profesor acá, licenciado, también tiene otra intervención. Sí, buenas tardes. Primero felicito la exposición interesante e incita también al diálogo y a la discusión. Yo tengo la sensación de que hay una visión romántica sobre China. No sé si es una percepción mía, pero siento que la historia nos ha enseñado que los imperios son complejos, digamos. No son buenos en el sentido en que podríamos construir una visión romántica sobre ellos. Ya lo sabemos, creo que basta revisar hacia atrás y vemos ahí que tienen sus complejidades, sobre todo por sus intervenciones. Por un lado, sería bueno revisar esa percepción, yo siento un tanto romántica, sobre China especialmente. Y lo otro, dado la reacomodación o el centro gravitacional del comercio mundial y su relación con América Latina, me pregunto si hay un escenario posible de reposicionamiento, de reconfiguración del orden latinoamericano en las condiciones comerciales del mundo. Es decir, sobre todo si hay posibilidades de competitividad mayor en los territorios que tienen puerto al Pacífico. Brasil va a seguir con una dominación o una supremacía vía Atlántico-Pacífico, o cómo se podría pensar ese escenario, digamos, complejo para el caso latinoamericano. Y cuál sería la posición en que queda Panamá, que tiene una combinación muy particular, pero que se ha demostrado que tiene ciertas fragilidades, ¿no?, con el tema también ambiental, cambio climático. Entonces, ¿cómo se reposicionaría ahí el tema portuario, geoestratégico
en América del Sur especialmente. 3 ideas puntuales. Ambiental, de la profesora Aida, creo el profesor Jonathan habló de un tanto de geopolítica y el compañero acá habla de geoestrategia. A ver. Como quieran, licenciado Chulo. Licenciado Chulo. Dale, como quieran. Sí, a ver, intento ser breve, pero la verdad que me resultaron todas las preguntas muy interesantes y no quiero esquivarle a ninguna. Yo creo que tranquilamente, digo, yo podría decir, ¿no?, que frente a estas tensiones, estos cambios globales, estas transiciones históricas, estos cambios en los centros de gravedad, hay que mirarlos con cautela, ver oportunidades y amenazas, llevar adelante una estrategia de política exterior responsable y equidistante de los distintos polos de poder, priorizando los intereses nacionales y los intereses regionales. Creo que eso está claro y creo que es una respuesta fácil de alguna manera de salir de estos conflictos que nos obligan en un punto a sentar posturas o que nos invitan a sentar posturas. Ahora bien, dicho esto, que coincido con lo que estaba diciendo, aunque me parece una respuesta fácil, y esto es una opinión personal, y más que una opinión es, digamos, una reflexión a la que intento llegar producto del análisis. Yo creo que China no es igual a los Estados Unidos, digamos. Llámese visión romántica, aunque yo no la veo como una visión romántica. Yo creo que un país que sacó a 800 millones de personas de la pobreza en 70 años, a un país que está guiado por una ética muy distinta a la de Estados Unidos, digamos, una ética de la prosperidad común, la prosperidad compartida, que pone en el foco de sus políticas al bienestar material y espiritual de su pueblo, que no ha sostenido una estrategia imperialista en ningún momento de su historia, como sí lo hizo Estados Unidos y Gran Bretaña y otros países europeos como Alemania, Francia o incluso el propio Japón. China nunca impulsó políticas imperialistas, todo lo contrario. China impulsó durante su historia políticas más bien defensivas, construyó una muralla o una red de murallas de 18.000 kilómetros de extensión, digamos, lo suficiente para conectar Ushuaia y conectar Tierra del Fuego con Alaska, para defender de incursiones extranjeras. De hecho, China cayó, el imperio chino cayó frente a los británicos básicamente por no haber construido un cuerpo militar de la talla de los occidentales, porque nunca lo necesitó. Digamos, la vinculación de China con su vecindario siempre fue en base al comercio, nunca fue en base al sometimiento bélico. Y en ese marco creo que el ascenso de China presenta oportunidades muy distintas a lo que fue el reposicionamiento norteamericano, que sí tuvo un cáliz imperial, digamos, lo mismo que el británico, digamos, de intromisión en asuntos internos de los estados, de sometimiento a los países mediante deuda, de injerencias mediante las acciones de la embajada en América Latina y del Comando Sur. Incluso China no tiene una red de 800 bases militares por el mundo como sí las tiene los Estados Unidos. Es una posición, obviamente, y es como, digamos, todo en el ámbito académico y político es objeto de debate, pero frente a la pregunta del compañero, que me parece muy válida, porque es el debate que creo que nos tenemos que tener, por lo menos me parece importante decir cuál es mi parecer frente a este ascenso chino, que obviamente, digamos, tampoco estamos hablando de ningún Robin Hood, ni estos blancos y negros, y están los buenos y los malos. Creo que hay que ser precavidos con el ascenso chino, básicamente porque hay que siempre tener en consideración cuál es nuestro propio interés nacional y cuáles para nosotros los objetivos últimos que deben guiar nuestra relación bilateral con China, digamos, ¿sí? Nuestro único objetivo es el margen de ganancia y la tasa de rentabilidad, si nuestro objetivo tiene que ver con el cuidado del ambiente y de los bienes comunes, el desarrollo industrial de nuestros estados, el aumento de la calidad de vida de nuestros pueblos, la constitución de América Latina como un polo de poder en este orden conflictivo. Creo que frente a ello, la iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia interesante, no es la única, pero es novedosa en el sentido de que no es un fin en sí mismo la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino es un medio
para promover la conectividad a nivel global, digamos. De hecho, hay proyectos que se presentan como enmarcados en la iniciativa de la Franja y la Ruta que se llevan adelante en países que no han firmado el memorándum. Por ejemplo, el puerto de Santos en Brasil. Brasil no ha firmado el memorándum, quizás lo firme, pero todavía no. Y hay proyectos en Brasil que se enmarcan en esta iniciativa, porque es una iniciativa compleja y multidimensional, digamos. Y retomo las palabras del compañero que también hablaba de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya no era terrestre, sino que era marítima, porque es cierto, China está pensando en las posibles hipótesis de conflicto, que son muchas en su territorio, ¿no? El corte del estrecho de Malaca, que traería consecuencias catastróficas en la economía china, básicamente porque el 80% del comercio de China llega por vía marítima, y gran parte de eso por el estrecho de Malaca. Y frente a eso, China está buscando diversificar rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta hoy es una propuesta multidimensional, porque tenemos, además de la ruta terrestre y la ruta marítima, hoy tenemos una ruta sanitaria, tenemos una ruta de la seda verde, que financia proyectos ambientales, incluso se ha hablado de una ruta de la seda digital, una ruta de la seda espacial. Ha adquirido muchas dimensiones que creo que son interesantes de tener en cuenta, siempre y cuando, y vuelvo a repetirlo, se analicen regionalmente. Creo que, China está construyendo, mediante fondos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los puertos más importantes del mundo en Perú. Ese puerto no puede ser solamente para el beneficio de los peruanos, más allá de que esté hecho en Perú. Tiene que estar vinculado con las cadenas globales de valor y el desarrollo de la región en su conjunto. Lo mismo, digamos, creo que si desde la CELAC o de cualquier otro espacio de integración podemos definir 10 proyectos prioritarios, por ejemplo, para llevarle a China y decirle, estos 22 países que somos parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, definimos 10 proyectos prioritarios que pueden ser la modernización del Canal de Panamá, que puede ser un paso, el ferrocarril bioceánico Argentina, Brasil, Chile, o puertos en Chile, digamos, lo que nosotros definamos como proyectos prioritarios, pero que sean definidos en función de los intereses y las necesidades de la región. Creo que si podemos de alguna manera generar instancias de cooperación entre la propia región, podamos aprovechar mucho más estos conflictos, desafíos, transiciones que atraviesa el orden internacional. Gracias, licenciado Javier Jo. Ok, sobre los tres puntos las preguntas que se hicieron, voy a comentar sobre el conflicto y la ruta de la seda. Yo pienso que ya eso se está dando, por ejemplo, con los aranceles que le impuso Estados Unidos a ciertos productos, creo que vehículos y Europa, a productos de China, y la posible represalia de China, también eso ya está ocurriendo y definitivamente sí, si hay una guerra que involucre el Mar del Sur de China y el estrecho de Malaca, donde navega casi el 25% del comercio marítimo mundial a través de ese estrecho, así que sí, sería muy, muy, muy grave un conflicto en esa zona. En cuanto al tema del ambiente, puedo comentar desde el punto de vista de la industria marítima que, ya se están haciendo esfuerzos para disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. Por ejemplo, ya hay empresas que están invirtiendo en buques que usen tecnología alternas para disminuir las emisiones, buques a base de metanol o LNG, o duales para disminuirla y llegar a la meta de la Organización Mundial de Marítima Internacional, que habla de disminuir, a llegar a cero emisiones en 2050, y el Canal de Panamá también es parte de esa iniciativa. Tenemos una nueva oficina de sostenibilidad que casualmente va a ver el tema de en qué áreas de la operación se pueden disminuir o eliminar las emisiones. Y en cuanto a la posición de Panamá en todo este tema de los rivalidades geopolíticas, en mi opinión personal, voy a hablar personalmente, estoy de acuerdo en los intereses de Panamá. O sea, tenemos que ver qué es lo que le conviene a Panamá. Si un X proyecto debemos analizarnos, y si nos conviene como país, nosotros debemos ser capaces de decidir eso
como país soberano. Y bueno, y al final hay un dicho en ciencia política que dice que las naciones o los países, los estados no tienen amigos, tienen intereses, así que Panamá tiene que ver por sus intereses. Así que ese es mi punto de vista personal en ese aspecto en particular. Bueno, le agradecemos al licenciado Schulz por su participación, su interés de darnos pues su visión o la visión global de la situación, igualmente al licenciado Javier Jo de la Autoridad del Canal de Panamá con el planteamiento económico y las tendencias en esta materia a nivel de América Latina. Importante entender que la historia no solamente es para estudiar y analizar el pasado, sino también el presente y qué nos depara el futuro. También tomando en cuenta que el tema que nos ocupa hoy, que es el tema vinculante a actividad marítima y demás, el 95% de la actividad económica se genera o se maneja a través del mar. Así que es un recurso natural que tenemos también que cuidar y proteger, y precisamente en el panel que continúa va a tratar un poco el tema ambiental. Queremos agradecer y despidamos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Gracias, un fuerte abrazo desde Panamá al licenciado Schulz, igualmente al licenciado Javier Jo. Queríamos reiterar también a los participantes del seminario, por favor, se nos solicita que suban su recibo de matrícula del seminario a la plataforma para poder entonces hacer los trámites respectivos con respecto al certificado, si no van a tener dificultad con eso, si no la llevan a la coordinación de extensión. Así es que le agradecemos nuevamente y nos vemos dentro de unos minutos. Profesor. Muchas gracias por la invitación.